el libro de San Juan, en el capítulo 15. El capítulo 15 es uno de los capítulos que por ahí tiene más conocimiento tenemos de ese capítulo, porque habla sobre la vid verdadera, ¿no? Y habla este pasaje, ¿sí?, del capítulo 15 de 1 Juan. Yo lo titulé como el fruto lo vale, le puse yo, o el fruto vale la pena. Y vamos a poder ver unos puntos nomás que he anotado de este capítulo 15. Del versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 17, perdón, que es el último versículo antes del versículo 18 que habla sobre otro tema. Así que vamos a leer ese pasaje. Me acompañen con la lectura. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardad mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es el mandamiento, que os améis unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos, y si hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigo, os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Yo he puesto para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esta os mando, que os améis unos a otros. Bien, recién decíamos que el propósito de esta porción es el fruto. Si nos fijamos, hay dos cosas que se repiten. Por un lado, el propósito que Dios quiere que nuestra vida lleve fruto, que realmente pueda honrar al Señor, que realmente pueda mostrar que realmente el Señor está en nuestras vidas. Y este fruto no tiene que ver con una cuestión como las plantas, ¿no? Que nace a veces artificialmente, ¿no? Sino que tiene que ver con un proceso que provoca el Señor en nuestras vidas. El poder de su Espíritu en nosotros, el estar unidos a Él, y el propósito que tiene, justamente dice ahí el versículo 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros para que lleve fruto. El propósito, vuelvo a decir, es que nosotros podamos manifestar al mundo que Cristo está en nuestra vida, que Cristo ha cambiado nuestro carácter, que hoy ya no somos aquellos que explotábamos por cualquier cosa, que hoy ya no somos los que guardamos rencor porque hemos aprendido a perdonar a las personas, que no somos personas que nos reaccionamos ante el insulto o la blasfemia o lo que sea que otras personas nos hagan, sino que hemos aprendido a decir no voy a seguir participando de este pecado porque me lleva. Y así podemos hablar de un montón de cosas. El fruto, justamente, es lo que el Señor está esperando en nosotros. Pero si ustedes se han dado cuenta, también habla de permanecer. Es la palabra que más se repite desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Y siempre tiene el mismo concepto. En lugar de hacer una parada o en lugar de quedarse en un lugar y hacer una residencia y una morada fija. Siempre el concepto de permanecer en estos versículos tiene que ver con quedarse en un lugar y estar en ese lugar. Si nosotros habláramos de una planta, sería poder echar raíces. Que esa planta que yo trasplanto y la pongo en un lugar pueda generar justamente un fruto porque metió sus raíces en la tierra, comenzó a crecer y comenzó a dar fruto. Pero fíjense en que también habla de dos personajes. El primero de ellos es Jesús. Dice el versículo 1, yo soy la vid verdadera. Y sabe que la palabra ahí verdadera tiene que ver con lo que es genuino, ¿sí? Lo que es verdadero,
lo que no es falso. El otro día habíamos entrado a un negocio y entrando así había un billete de 1.000 pesos en el piso. Y lo habíamos visto, Han, lo miré yo, y alguien no lo había visto. Entonces, cuando entro, le digo al chico, hay un billete ahí, no me agaché a agarrarlo. Y me dice, no te preocupes, porque es falso y está pegado al piso. O sea que era una prueba para ver si uno realmente es honesto de levantarle el piso ese billete. Pero ese billete era falso. Y acá cuando está hablando de que yo soy la vid verdadera, es porque el Señor Jesús tenía en mente que en Isaías capítulo 51, 52, no me acuerdo en cuál de los capítulos, Isaías habla sobre la vid que se había corrompido. Y habla sobre el pueblo de Israel, que en vez de ser una vid que daba frutos para Dios, fue una vid que se transformó en una vid silvestre. O sea, que no daba fruto, aparentaba ser una vid verdadera, pero no daba el fruto que deseaba. Entonces el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy realmente el genuino. Yo soy el realmente que produce cambios. Yo soy el que hace las cosas en la vida de ustedes. Si ustedes están unidos a mí, si ustedes permanecen en mí, si ustedes están en comunión conmigo, en relación conmigo. Y dice 3 cosas que tienen que ver con esto de esta unión con Jesús. La primera de ellas es una unión plena. En el versículo 5 dice así, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Y esta unión plena, yo anoté acá, tiene que ver con que todo depende del Señor. No hay nada que yo no pueda hacer que lo pueda hacer por mí mismo. Ya en mi vida pasada vivía sin Dios. En mi vida pasada vivía sin el concepto de que Dios estaba presente. Pero hoy, viviendo la vida que estoy viviendo, la tengo que vivir tomado del Señor. Entonces el primer concepto que Dios te está diciendo es, nuestra relación con Él tiene que ser genuina, como Él es genuino. Mi cercanía con Él tiene que ser genuino, como Él realmente está esperando que yo camine realmente en mi vida. Entonces, una unión plena en Cristo significa que mi vida depende de Él. Segunda de las cosas, una unión plena con Él, como Jesús, la vid verdadera, yo noté acá, es porque si Él es verdadero, quiere decir que nosotros debemos ser verdaderos, cristianos que llevan una vida que da fruto. Y en esto cuando nosotros tenemos que realmente plantarnos y decir, ¿cómo está mi vida delante del Señor? Yo estoy dando fruto, soy el mismo Mario que hace 5 años atrás, soy el mismo Mario que hace 10 años atrás, soy el mismo Mario que comenzó allá en el 99, 2000 cuando aceptó a Jesucristo. ¿Soy la misma persona o el Señor ha producido cambios en mi vida que la gente puede percibir a mi alrededor y darse cuenta que la persona que hace unos años está caminando con el Señor, hoy es una persona distinta? Y eso tiene que ver con el avance progresivo de nuestras vidas. La vida cristiana es como andar en bicicleta. Vos tenés que estar pedaleando constantemente. No hay un momento en que vos en la bicicleta decís, hoy dejo de pedalear. La bici no se mueve. Y el que está arriba de la bici tiende a caerse para un costado o para el otro. ¿Por qué? Porque solamente el hecho de estar en comunión con el Señor y relacionado con el Señor, mi vida avanza. Entonces nosotros tenemos que aprender a mirar nuestra propia vida, no la de lo del hermano. Es fácil mirar la vida de los hermanos, pero cuando el Señor habló de que antes de mirar la paja del ojo de tu hermano, dice primero mirar tu propia vida. Haz un examen de tu propia vida, si tu vida realmente está relacionada con ese Señor, si realmente mi vida es una vida de cristianismo genuino. Porque si no estoy dando fruto, dice acá, el labrador, que es el Señor, se da cuenta si hay frutos en mi vida. Es el labrador. Y ahora está la segunda imagen, no solo la de Jesús como la vid verdadera, sino la del Padre labrador. Y la palabra labrador acá yo le puse Giorgio, que es el original, pero dice significa el obrero, ¿sí? Habla del obrero, habla del agricultor también, ¿sí? Pero la tercera acepción habla de ser dueño. ¿Y saben qué? Cuando vos mirás a un agricultor, alguien que trabaja la tierra, es aquel que es sabio para con las cosas que está haciendo y es aquel que es cuidadoso con las cosas que está haciendo. Yo lo miro a mi suegro cada vez que vamos, a veces en el tiempo que podemos ir, vamos a la chacra y él va mirando las plantas y dice, mira, esta tiene el mal de la tela, este tiene esta enfermedad, esta está sana.
y yo me paro así y miro y digo, para mí están todas iguales. O sea, no le encuentro la diferencia. Entonces bajamos, me lleva, me dice, mira, esta tiene el mal de la tela, esta tiene un bichito, otra bacteria, y esas son las que están sanas. Y cuando vos llegás y te pones a mirar, realmente te das cuenta, porque tenés que estar justamente adiestrado en eso, tenés que tener la experiencia de estar en eso. Y acá justamente el versículo 1 habla de Jesús como la vid verdadera, pero habla del Padre como el labrador, como el dueño de todas las cosas. Y que Él con su mano sabe hacer las cosas. Y acá dice el escritor, que dice que en el versículo 2, todo pámpano lo que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que cumpla su propósito de llevar más fruto. Y cuando vos te pones a trabajar con una planta y querés que este año se te dé 2 o 3 frutos, querés que el año que viene dé más frutos, vos metés manos y comenzás a hacer una podada y la sabés cómo cortar, a preguntar, a averiguar, porque querés que ese arbolito o lo que pusiste en tu terreno, querés que realmente dé fruto. De la misma manera, el Señor trabaja en nuestras vidas y va quitando aquellas cosas que saben que nos están absorbiendo la savia, y va quitando aquellas cosas que sabe que están estorbando en nuestra vida y no nos permiten dar más fruto. Si estamos dando poco fruto, el Señor va a limpiar nuestra vida para que demos más fruto. Porque el propósito es honrarse a sí mismo. Decía el versículo 19, para que lleve fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo aquel que pidiera al Padre, dice ahí, en mi nombre, Él os lo dé. Pero el fruto tiene que ver con la glorificación del Padre. Versículo 8, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis, no fruto, mucho fruto, y así seáis mis discípulos. O sea, el hecho de estar conectado con Jesucristo hace que el Padre también trabaje en nuestra vida y vaya quitando las cosas que realmente no necesitamos. ¿Cuántas veces, dice el Señor, hablaba sobre el pueblo de Israel, quise juntar al pueblo de Israel como la gallina junto a su polluelo? Muchas veces se los quise juntar. Y ese es el hecho de permanecer cercanos a Él. Pero muchas veces el pueblo de Israel intentó salir de ese lugar de protección. Cuando hablamos justamente de que Él es el labrador, es porque Él sabe hacer las cosas en nuestra vida. Sabe dónde tiene que recortar, sabe las cosas que tienen que cambiar, sabe las cosas que nosotros debemos mejorar y sabe qué necesita para que nosotros podamos dar más y mejor fruto. Entonces, hablamos del labrador, hablamos de la vid verdadera, pero hablamos del objetivo, como decíamos recién. Versículo 2, versículo 8 y versículo 16. ¿Cuál es el objetivo? Que llevemos fruto. Que llevemos fruto para el Señor. Pero no solamente está el hecho de llevar fruto, sino tiene que ver con el mensaje que tiene todo este pasaje. Permanecer en el Señor. Yo noté 3 cosas para permanecer. Vuelvo a decir, permanecer, la palabra en original es menos, no menos, es menos, y dice quedarse o hacer una escala, parar y morar en ese lugar. Echar raíces, como decíamos recién. Quedarse en un lugar permanente. ¿Sí? A veces vamos y venimos en la vida cristiana, vamos y venimos, y el Señor no espera que vamos y venimos. Un pámpano no puede despegarse de la vid para separarse por un tiempo y volver a estar en la vid. O estás pegado a la vid y da fruto, o no estás pegado a la vid y no das fruto. Está seco, por eso termina diciendo, la verdad, ¿qué hace? Se da cuenta cuál es el falso, saca lo que no te da dando fruto y lo saca para quemarlo. Y no habla de pérdida de salvación. Lo que está hablando es quién es real y quién no es real. Quién está pegado a la vid verdadera y quién no está pegado a la vid verdadera. Porque estando en la vid verdadera, nosotros damos fruto. Es consecuencia de estar unido a Cristo que damos fruto. 3 cosas que el Señor quiere que permanezcamos. La primera de ellas, versículo 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y acá yo puse las cosas que el Señor está esperando en nosotros. Una comunión íntima, diaria con Él. Una comunión íntima y diaria con Él. Permaneced en mí. Y Él dice cuál es la clave del éxito. Lo dice en el versículo que estuvimos leyendo recién, en el versículo 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. La forma de permanecer en Él y de dar fruto para Él es que yo pase agarrado, aferrado en comunión con Él. Pasar con el Señor. ¿Cuántos de los discípulos deseaban estar ese tiempo con el Señor Jesús? Ese tiempo de estar con Él, de caminar con Él, de verlo hablar, de verlo obrar, de ver los milagros que hacía que nadie los podía hacer. Además, hasta un punto que quedaban anonadados de las cosas que decían solamente una persona que enviada de Dios puede hacer los milagros que hace esta persona. Y mirar al Señor Jesús y estar en el Señor Jesús es aprender a escuchar su palabra para obedecer. Por eso, lo que el Señor está esperando en primer lugar es que permanezcamos en Él. Segundo, que tengamos primero comunión diaria con Él. Segundo, que tengamos comunión con su palabra. Versículo 7 dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen, dice, en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y acá, antes de llegar al momento de la oración que hice acá, vamos por partes. La primera de ellas es comunión con su palabra. ¿Qué es lo que está diciendo acá el escritor? Que la palabra debe producir cambios en mi vida. La palabra de Dios, dice Hebreos capítulo 4, lo anoté acá, capítulo 4, versículo 12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, cuando la palabra habla, llega hasta lo más profundo de lo que el hombre no puede ver. ¿Se acuerdan cuando Samuel tenía que ir a buscar el rey y miraba a los hijos de Isaí y aparecía el más grande y el más fortachón, el más joven y decía, ¿sabes qué? Samuel, no mire su apariencia, no mire todo lo que está afuera, porque yo lo desecho, porque yo miro lo que está en el corazón. Y sabes, cuando la palabra habla de que es cortante, quiere decir que va hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta las fibras más íntimas, hasta donde está el lugar más escondido de lo que nosotros pensamos y somos en nuestro interior. Hasta ahí llega la palabra del Señor y quiere producir cambio, comunión con su palabra. Fíjense en el ejemplo de Pedro, acá en el libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 13. Un Pedro y un Juan que se encuentran ahí frente a personas dando testimonio también frente al concilio, ese capítulo 4 del libro de Hechos, versículo 13. Entonces dice, ¿sí? Ahí hablamos del concilio cuando fueron a amenazarlos para que dejaran de hablar en nombre de Cristo. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabían que eran hombres sin letras y del vulgo, y se maravillaban, dice, y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. El hecho de que ellos hablaran y se expresaran y pudieran exponer lo que ellos pensaban, había algo que no les cerraba a las personas. ¿De dónde sacaban este conocimiento, esta sabiduría? La sacaban del Señor Jesús. Y se daban cuenta que habían estado con Jesús, por las cosas que salían de su boca. Primera cosa, cada vez que llenamos palabra de Dios en nosotros, lo primero que va a salir de nosotros va a ser palabra de Dios. Cuando nosotros agarramos un vaso y tiene un poquito de jugo y lo pongo abajo de una canilla y abro el agua, en la canilla va a entrar agua, pero va a ser un momento que tanto entrar agua, que en un momento el recipiente del vaso no va a tener más jugo, va a tener agua, porque constantemente el agua fue empujando todas las otras cosas que no tenían que estar en el vaso. Pero no nos pasa en la vida. Si nosotros hacemos que la palabra del Señor more en la abundancia, como dice Colosenses capítulo 3, vamos a lograr que lo que salga de nosotros sea palabra de Dios, consejo de Dios, para que otros digan, wow, hay algo esta persona que tiene que el resto no la tiene. Así se dieron cuenta de ello. ¿Quién más se dio cuenta de esto? Bueno, otro que también tuvo este contacto con la palabra es, si vos me acompañas, al libro de Crónicas, capítulo 34, segunda de Crónicas, capítulo 34. Miren lo que produce la palabra cuando realmente nosotros estamos dispuestos a escuchar de su palabra. Segunda de Crónicas, el capítulo 34. Y el versículo para leer es el versículo de 14 al 16. 34, 14 y 16. Y estamos hablando de la vida de Josías.
¿sí? Y dice el 34, versículo 14. Y al sacar el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, el sacerdote decía, halló el libro de la ley de Jehová. Años la ley de Dios perdida en un lugar que tendría que haber sido el pan diario, tendría que haber sido como el diario, como algo común en cada casa, pero no estaba perdido. Y dice, y hallando el libro de la ley en la casa de Jehová, lo dio a Hilcías y el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey, le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que fue encomendado. Han reunido el dinero, dice que se halló en la casa de Jehová, y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Versículo 19. Y dice, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras y mandó a Hilcías y a Hilcán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro. Hay un compromiso cuando escuchamos la palabra del Señor. Hay un compromiso para obedecer. Este joven Josías, con apenas un par de años caminando con el Señor, dispuesto, decidido a buscar al Señor, un momento se encuentra realmente con la palabra. Y la palabra comienza a hablarle, y él se da cuenta que su vida no estaba conforme a la palabra. ¿Y saben qué? Cuando tenemos un compromiso con la palabra, es porque nosotros amoldamos nuestra vida al modelo de la palabra. Si la palabra me está enseñando que lo debo poner en primer lugar, yo tengo que poner al Señor Jesús en primer lugar. Sobre el trabajo, sobre nuestros hobbies, sobre nuestra familia, y esto no significa dejarla de lado, sobre todo lo que nosotros manejamos, el Señor tiene que ser primero. Incluso sobre el dinero que nosotros manejamos. El primer dinero que agarramos, ya sea que cobremos mensualmente, quincenalmente, o que cobremos por tanto, siempre lo primero que agarramos es para el Señor. Y uno le dice, pero si yo le doy al Señor, no me va a alcanzar. Pero si no le da al Señor, menos te va a alcanzar. ¿Sabes por qué? Porque el principio es primero al Señor. Primero en la mañana. Me levanto, no es la noticia que va a pasar en el país hoy con el tiro y aflojo, que la ley, que no la ley, que hacen, que no hacen, que se robaron, que no se robaron. Es primero escuchar la voz del Señor. Es levantarse y decir, Señor, acá estoy para escuchar. Compromiso con la palabra, amoldarme a la palabra del Señor. Y yo había anotado otro ejemplo acá, ¿sí? El ejemplo de Pedro, en capítulo 6 del libro de Juan, versículo 68. 6:68, Pedro se había dado cuenta de quién era realmente el Señor Jesús, y él tiene que decir una frase que muchas veces por ahí lo hemos repetido, pero es una frase que realmente vale la pena. El Señor confrontando ya ahí en el versículo 60 en adelante a las personas que estaban alrededor, porque venían sabiendo que solamente podían ser alimentados. Entonces el Señor los confronta y dice, bueno, dejen de trabajar por la comida que se echa a perder. Comiencen a trabajar por la comida que vale la pena, es por la eternidad, por la palabra de Dios. Y dice que desde entonces, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, abandonaron al Señor cuando el Señor les exigió ¿qué cosa? Compromiso. Mirá qué cosa, ¿no? Cada vez que el Señor nos exige compromiso, tenemos dos opciones. O vamos hacia adelante y decimos, Señor, acá estoy, o voy y me tiro para atrás. Y dice acá en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Versículo 68, respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Te das cuenta? Pedro decía, no tenemos a dónde ir. El único lugar donde podemos comer realmente, verdadera comida, es de tu palabra, es de tu boca, Señor. Y es más, Pedro termina escribiendo en el capítulo 1 de segunda de Pedro, versículos 19 y 21,
A ver si lo podemos buscar rapidito. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. A ver, versículo 19 al 21. Segunda de Pedro, 19, capítulo 1, versículo 19 al 21. Y dice así, dice, tenemos también, ya Pedro hablando como un hombre mayor, habiendo experimentado lo que era realmente esa palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura. Sabéis que la palabra segura es sólida, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¡Qué testimonio de Pedro! Pedro dice, tenemos la palabra más confiable, la más sólida, la que no cambia en base a las peticiones de las personas en el momento, la que no cambia con los siglos ni varía. Tenemos una palabra sólida. Lo que Dios dijo en el principio y su enseñanza, sus principios siguen perdurando para toda la eternidad, para nosotros que estamos acá, para nuestros hijos y para las generaciones que vienen. Porque Dios no cambia. Palabra sólida. Qué precioso es cuando tenemos ese compromiso con la palabra. Entonces, el Señor hablaba de permanecer. Y el primer permanecer tiene que ver en una comunión constante con Él. Pero la segunda que está pidiendo acá, en un compromiso genuino con su palabra. Y Pedro decía, atentos para escuchar su palabra. Y la tercera de las cosas, y con esto terminamos, permanecer, decía acá, en la comunión con los hermanos. Capítulo 15, San Juan, y versículo 10, dice así, si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que el gozo esté cumplido y vuestro gozo sea cumplido. Y versículo 12 dice, este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Saben que para llegar a este tercer punto, tenemos que haber pasado por el primero y el segundo? Para llegar a amar a los hermanos, primero teníamos que haber pasado tiempo con el Señor. Segundo, teníamos que haber asumido un compromiso con su palabra. Y tercero, recién ahí podemos realmente amar a nuestros hermanos. ¿Saben que hay algo muy difícil de aprender en la vida del cristiano? A todos nos cuesta, no digo que a mí no me cueste. Pero pedir perdón y dar perdón es algo que nos cuesta a todos. Pero no hay una relación con nuestro hermano si realmente no aprendemos a pedir perdón y a dar perdón. Porque cuando el Señor termina diciendo que nos amemos unos a otros, es porque anteriormente dice, hay un compromiso con su palabra. Y ese compromiso con la palabra es el amor hacia Dios y el amor hacia nuestros hermanos. Entonces, cuando Dios habla de permanecer con Él, no habla solamente de que tiene que estar paradito firme en un lugar. Está hablando de una relación dinámica. Es el relacionarse con el Señor, el relacionarse con su palabra, el relacionarse con sus hermanos, con mis hermanos, con tus hermanos. El hecho de estar congregados, el de compartir una cena, el de compartir una reunión, el de compartir un ministerio, el de compartir un desafío, el de compartir también la frustración y los fracasos. Porque todos queremos estar en el momento del gozo, de la alegría, cuando todo va bien. Pero cuando la cosa va mal, cuando las cosas no van tan bien, cuando las cosas en mi salud no se solucionan, las cosas en mi familia no se solucionan, las cuestiones económicas o laborales no se solucionan, claro, ahí también. Y acá es donde el otro día sacábamos una enseñanza, ¿no? Cuando el Señor Jesús estaba mal, veíamos en el devocional que no fue a buscar gente afuera. Él en el huerto de Getsemaní, ¿qué fue a buscar? A los discípulos. Y le dijo, oren conmigo, porque mi alma está angustiada. ¿Y saben qué? Esa es una enseñanza para nosotros. Porque nosotros muchas veces, ante los momentos del conflicto, no vamos a buscar a nuestros hermanos. No nos apoyamos en la congregación donde estamos. Siempre hacemos al revés, vamos hacia afuera. Porque pensamos que afuera vamos a conseguir lo que adentro no podemos lograr. Y sin embargo el Señor Jesús dijo, fue a sus discípulos y le pidió a sus discípulos, ven conmigo una hora. Entonces, ¿a dónde tenemos que buscar el socorro?
¿A dónde tenemos que buscar el apoyo? Con mis hermanos. Con mis hermanos. Porque de eso se trata la relación unos con otros. Es que nos podamos apoyar, que nos podamos alentar. Por eso termina diciendo aquí, y este es el versículo para terminar. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, dice, y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo es eso de que el gozo esté en vosotros y que el gozo sea cumplido? Bueno, el primer gozo tiene que ver justamente con estar, es la consecuencia de permanecer en el Señor. Vieron que el fruto del Espíritu es amor, gozo. Y si a veces no estamos viviendo gozosos, es porque no estamos viviendo esta relación con el Señor. De compromiso con Él, de compromiso con su palabra, de relacionarse con nuestros hermanos. Es más, Él cuando habla primero de Juan, en capítulo 1, versículo 5, dice, vuelve a decir, estas cosas escribo para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que lo que está poniendo en énfasis es que necesitamos justamente aprender a vivir el gozo de obedecer, el gozo de hacer las cosas bien. Y termina diciendo, la segunda vez que dice, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sabes que la palabra ahí cumplido no tiene que ver con un efecto de cumplir algún mandato? La palabra que se utiliza ahí es plero. ¿Y sabes qué significa? Estar repleto. Desbordado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá el Señor? Para que nuestro gozo realmente se desborde. Para que vaya más allá de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vivir la palabra del Señor. Permanecer en Él. Dice, así es, desbordarán de gozo. Desbordarán de gozo. Lo afirman, lo asientan. Perfecto. Ese es el objetivo final. ¿Cuántas veces vemos a cristianos que parece que están apagados? Que parece que todo es gris. No ven un color afuera. ¿Ustedes se acuerdan cuando explotó el volcán? ¿Vieron cuando salíamos afuera y ver todo de color gris? ¿Cuánta gente entró en depresión? Y parece que muchos vivimos de esa manera, mirando todo gris. No ves una solución, no ves un día distinto, son todos los días iguales, son todos los días de la misma forma. Y sin embargo, cuando vos mirás la relación con el Señor, la relación con el Dios es dinámica, nunca es estática, es dinámica. Y vos mirás al Señor Jesús un día sanando a un paralítico, otro día echando gente en el templo, otro día hablándole a los fariseos, hipócritas, todo lo que le decía, otro día dándole la vista a otra persona, otro día dándole comida a 5.000 personas, otro día a 4.000 personas, siempre un día distinto. Incluso en las noches, se iba a dormir en la noche y ¿quién caía? Nicodemo, altar a la noche, Señor, vengo a tener una entrevista con vos porque no quiero venir de día para que nadie me vea. Entonces, la vida cristiana es dinámica y tenemos que tener gozo de hacer las cosas como el Señor quiere. Por eso, a veces cuando decimos, ya no tengo ganas de venir a reuniones, ya no tengo ganas de leer la Biblia, ya no tengo ganas, no es porque los que están alrededor tuyo están haciendo las cosas mal, es porque nosotros no estamos viviendo como Él quiere. Si estamos unidos a Él, tiene que haber fruto. Si hay fruto en mi vida, va a haber gozo en mi corazón. Si hay gozo en mi corazón, va a haber un gozo que sobreabunde. Y esto no significa andar con una sonrisa todo el día, sino que realmente vos tenés la satisfacción plena de vivir una relación con el Señor. Que realmente este sea el motivo de nuestro año. Realmente dar fruto para el Señor. Pero no un frutito así nomás, sino mucho fruto. Y dejar que el Señor limpie nuestra vida para llevar más fruto. Vamos a orar y agradecer por lo que el Señor nos ha permitido compartir en esta noche. Padre, te damos gracias por darnos este día, por darnos este momento. Señor, qué precioso es poder abrir tu palabra. Señor, cómo nos llamas a examinar nuestra vida. Si realmente estamos agarrados a la vid verdadera, si hay una relación estrecha con el Señor Jesús, si hemos aceptado la obra de Jesucristo en la cruz y el pago de nuestros pecados, la consecuencia va a ser que va a haber vida, va a haber fruto en nosotros. Va a haber fruto de tal manera que el amo de todas las cosas, el Dios y Padre, va a seguir trabajando en nuestra vida para que llevemos fruto. Padre, ayúdanos a permanecer en esa relación cercana contigo, en esa sinceridad con respecto a tu palabra, pero también, Padre, en el hecho de acercarme a mis hermanos y, Padre, obedecer tu palabra porque fue un mandato del Señor,
que nos amemos unos a otros. Señor, ayúdanos a cambiar nuestra perspectiva, nuestra vida, y que podamos ver las cosas como tú las ves. Porque, Padre, en la vida solamente se puede vivir de una sola manera, y es contigo en el centro de nuestro corazón. Señor, bendecinos, gracias tenemos por este tiempo, oramos por los motivos que hoy presentamos y te pedimos por nuestros hermanos, que cada uno de nosotros se pueda realmente